Vamos a armar el siguiente escenario. Mi proveedor de internet es NetLight. Voy a agregar una dirección IP estática en un servidor, en este caso tengo CentOS, y en el router yo voy a redireccionar esa dirección IP estática para que salga con la dirección, en este caso con la dirección pública. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a suponer que nos contratan dos empresas y cada una de esas empresas, entonces esta va a ser una empresa A y esta va a ser una empresa B. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Cada una de estas empresas me contrata para realizar una página web. Es decir, vamos a tener estas dos empresas y cada una de estas empresas, para cada una de estas empresas yo voy a tener un servidor web. En este caso vamos a instalar un WordPress. Para cada una de las empresas y como servidor de base de datos vamos a tener un MySQL. También aquí vamos a tener un MySQL. Cada una de estas empresas van a tener acceso a su propia base de datos. Entonces, para eso lo vamos a dar mediante el PHP-MyAdmin. Es decir, también vamos a tener un contenedor para un PHP-MyAdmin. Todo el tráfico de esta red lo vamos a hacer mediante un proxy reverse, es decir, lo vamos a hacer con NGX. Es decir, que aquí todo este tráfico lo vamos a hacer con NGX. Lo vamos a hacer con NGX proxy. Pero todo esto lo vamos a hacer en un solo servidor, es decir, todo esto lo vamos a realizar mediante un servidor. Vamos a tener un CentOS 7, que en mi caso va a ser el 192.168.1.143, ¿sí? Entonces vamos a tener de esta manera, ¿no? Entonces todo esto en un solo servidor y lo vamos a hacer mediante cada uno de las empresas va a tener su propio servidor web, su propia base de datos, va a tener su propio acceso entonces vamos a tener acceso al servidor de la base de datos mediante el PHP-MyAdmin. Todo esto lo vamos a hacer
mediante va a estar bajo una misma red. Entonces, esto, o sea, nos quedaría de esta manera. Sí. Bien, ¿cuál es mi dirección IP? Entonces, mi dirección IP, bueno, simplemente vamos a hacer esto, ¿no? Mi dirección IP por la que yo salgo de mi proveedor de internet es esta, la 186, 427, 190. Entonces, es decir, que aquí nosotros para el internet vamos a agregar lo siguiente. Es decir, vamos a tener esto, ¿no? Entonces, este va a ser el internet y para la salida de esto es el 186.4 190. Aquí yo voy a tener mi router. Aquí vamos a poner un router. Sí. Y aquí voy a hacer esa configuración, ese redireccionamiento. Entonces, esto me va a quedar así, ¿no? Entonces, acá. Y acá. Me quedaría, mi arquitectura me quedaría más o menos de esta manera, ¿no? Lo que me faltaría es esto. Tengo acá esto relacionado a la empresa A y relacionado a la empresa B. Entonces esto es la empresa A y esto es la empresa B. Entonces tenemos de esta manera igual la comunicación interna de cada contenedor sería así, ¿no? O sea, todo el tráfico sale por acá. Esto sale por acá. El tráfico, esto todo va a salir por aquí, ¿no? Entonces, esto debe estar en red con esto para que pueda comunicarse el servidor web, debe de alguna manera comunicarse con mi servidor de la base de datos y lo mismo, el PHP-MyAdmin me va a conectar a la base de datos para poder administrarlo. Entonces, esto debe estar de esta manera la comunicación. Sí, entonces, esa sería nuestra arquitectura, cómo nosotros vamos a realizar. Tenemos la salida del internet. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a configurar en nuestro router esta salida, es decir, mediante que todo me redireccione cuando yo ingrese, va a tener un dominio registrado con esta dirección IP y todo eso me redireccione al router. Y en el router, ¿qué me va a decir? Que todo lo que venga acá me redireccione a esta dirección IP. Es decir, vamos este es mi router y nos vamos acá a la opción en donde dice aplicaciones y juegos. Esto es el usuario, esa es la clave. Nos dirigimos a aplicaciones y juegos y miren, tengo aquí, ¿no? La dirección IP, la 192.168.1.143, es decir, todo lo que me esté redireccionando, es decir, por aquí por el puerto 8080, y todo esto va a salir por mi dirección IP, por la pública. Entonces, este sería el primer paso. Bien,
Una vez realizado esto, tenemos que irnos a nuestro, en donde nosotros tenemos nuestros dominios. Para esto, en mi caso, yo tengo en GoDaddy. Entonces aquí iniciamos eh, con nuestra cuenta. Ingresamos nuestras credenciales y nos vamos a dominios. Vamos a hacer aquí nuestro dominio. Configuración y damos clic en administrar zonas. Bien, aquí vamos a hacer nuestras configuraciones. Entonces, para crear un subdominio es suficiente este tipo de récord. Nosotros debemos crear tipo A. ¿A qué dirección IP debemos asociarle a esta? Sí, recordemos que esta es mi dirección IP, sí, por la que estoy saliendo. Entonces el sería esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a crear otro récord. Es decir, voy a crear otros dos subdominios. Un subdominio, bueno, aquí lo tengo creado ya, que es shop. Y voy a editarle esto. Sí, voy a editarle esto. Entonces, quiero que esto me redireccione acá. Guardo. Entonces tengo creado uno. Y también vamos a configurar esto. Sí, vamos a editar esto. Entonces, capacitación. Si no habría ningún problema, podríamos utilizar esta misma capacitación y shop para ventas. Sí, entonces tenemos creado nuestros subdominios. Aquí lo único que debemos tener en cuenta es esto, no, la dirección IP a la que está apuntando. Esta es la dirección IP de mi servidor y el redireccionamiento lo estoy haciendo internamente en el router. Bien, entonces tenemos configurado esto, no, esta parte. Sí, esto tenemos ya configurado. Ahora nos tocaría ingresar a nuestro servidor y debemos también verificar si tenemos configurado nuestro servidor con una dirección IP estática. Para configurar la tarjeta de red, entonces podemos utilizar cualquier editor de texto, LTC, sysconfig. Network y verificamos, es esta mi tarjeta de red, ¿no? Y y esta es la configuración de mi tarjeta de red. Entonces, miren, tengo configurado de manera estática el gateway que está apuntando a la 1.1, que es como ingresamos al router, y cuál es la dirección IP que le he agregado, la 143. Y bueno, los DNS que le he puesto de Google por default. Entonces, tenemos listo el escenario para empezar a realizar las configuraciones. Bien, entonces vamos a crear un directorio, vamos a poner un MKD, lo vamos a llamar webpage. Sí, vamos a ponerle webpage. Ahí ya existe, lo decimos que sí. Entonces
Vamos a hacer un control L. Entonces, Tengo, entonces vamos a crear, ponemos un mkdir y le vamos a poner web page. Hacemos un ls. Ahora nos ingresamos dentro de ese directorio y aquí vamos a crear 3 directorios más. Vamos a crear un directorio en donde vamos a crear el Docker Compose para el NGX proxy. Entonces, pongamos de mkdir proxy. También vamos a poner otra carpeta donde vamos a tener la página web de la empresa A y otra vamos a ponerle como www2 para la página web de la empresa B. Recordemos que de acuerdo a nuestra arquitectura es esto, ¿no? La empresa A y empresa B. Es decir, aquí vamos a tener la empresa www y aquí vamos a poner www2. Sí. Entonces, ahora esto quedaría de la siguiente manera. El proxy, ya, hacemos un ls y listo. Tenemos creado los directorios. Ahora nos ingresamos dentro del proxy. Entonces aquí nosotros vamos a crear nuestro proxy reverse. Para eso también debemos crear una, debemos ver los drives que tenemos para la red. Eso sería de Docker Network LS. Entonces nosotros tenemos estos tipos de drives para la red, el bridge, el host, bueno, tenemos cada uno de estos. Entonces nosotros vamos a crear uno, como nosotros creamos una red. Entonces yo voy a eliminar esta. Y hacemos de nuevo para... Entonces vamos a crear una red y esto simplemente sería así: create proxy. Sí, lo hemos creado. Hacemos un control L para limpiar la pantalla y lo hemos creado, ¿no? En este caso lo hemos creado con el drive bridge. Entonces vamos a utilizar nosotros esta red. Bien, entonces estamos ubicados dentro del proxy y aquí nosotros debemos crear nuestro Docker Compose. Entonces simplemente ponemos bin docker compose.dml y damos un enter y todos los archivos los tengo ya configurados. Todos estos archivos de configuración lo pueden igual ustedes descargarse desde mi repositorio, que les voy a dejar el link listo para que lo revisen. Entonces pueden utilizar cualquier editor de texto. En mi caso yo estoy utilizando Microsoft Studio. Entonces esto sería el código para yo poder crear. Entonces todo esto incluso está, ¿no?, igual en los repositorios oficiales. Lo único que yo he hecho es adaptarle a lo que yo necesito. Entonces miren, todo esto es lo que estamos haciendo. Estamos creando los servicios. Mire, aquí estoy utilizando el NGX y para eso me bajo una imagen que es del NGX proxy. Si yo no agrego esto en el momento que el servidor se me reinicie, yo tendría que de manera manual arrancar este servicio. Entonces para que no ocurra eso, simplemente agregamos esto. ¿Qué puertos nosotros vamos a habilitar? El puerto 8080, que va a ser para la página web, en este caso para el WordPress. El puerto 3306, que es que ocupa el servidor de la base de datos, que es MySQL. Y tenemos el puerto 443, que es HTTPS, ¿no?
eh, poder navegar de manera segura. Eh, Nosotros podemos utilizar aquí los certificados, por ejemplo, gratuitos o de paga. En este caso lo voy a realizar sin los certificados. Luego, si ustedes desean eh, crear o en ese caso tener ya los certificados listos, lo único que pueden hacer es agregar nada más, ¿no? Es decir, aquí se crean un volumen para el certificado y agregan todos los archivos, que les voy a explicar en otro ejemplo más adelante. ¿Y qué tipo de red vamos a utilizar? Este, el proxy. Entonces, simplemente esto copiamos y pegamos. ¿Sí? Sí, entonces, eso sería todo, ¿no? Aquí simplemente estamos creando otro para poder revisar las configuraciones del NGX, que estoy diciendo que dentro, esto quiere decir en donde estoy ubicado, es decir, dentro de mi directorio proxy, se va a crear este archivo de configuración que va a ser el que está ubicado en el archivo de configuración de este contenedor del NGX. Entonces, simplemente salimos, hacemos un DLQ y esto hacemos un docker compose up -d, la imagen docker image, si tengo la imagen, y vamos a ver un docker ps, y miren, tengo ejecutado. Sí, entonces tenemos listo el proxy reverse. Si yo deseo, si podemos también nosotros eliminar las imágenes y también poderlos crear de nuevo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos listo el proxy reverse. Vamos ahora a ingresarnos a la carpeta www y aquí vamos a crear nuestra página, nuestro primer WordPress. Entonces, para esto igual tengo el código listo, pero debemos analizar con qué subdominio yo voy a instalarlo. Entonces, de la misma manera hacemos un docker compose y qué es lo que estamos realizando aquí. Entonces, estamos instalando, bueno, en este caso estoy instalando un MySQL la versión 5.7. De la misma manera, para poder en el momento que si se me apaga el servidor, automáticamente se me reinicien los servicios en este caso del WordPress, el puerto, perdón, de la base de datos de MySQL, y el puerto que utiliza MySQL es del 3306, pero aquí yo le pongo peor el que va a salir por el puerto 8081. Voy a crear un volumen, ¿sí? Dentro del... Yo podría poner esto, o a su vez simplemente poner en el directorio en donde yo me encuentro. Ustedes se dan cuenta, estoy dentro del root, en la página web page y dentro de www, y ahí voy a tener todos los datos de mi base de datos MySQL. También podría hacer esto, ¿no? Y borrar todo esto, ¿sí? Y borrar todo esto, ¿sí? O sea, también podría también realizar eso. Entonces, vamos a dejarlo de esta manera, ¿sí? Entonces, tengo creado
estas son las credenciales, ¿no? En este caso el usuario yo le he puesto Crack Master, la clave lo mismo, pero al final punto tenemos el nombre de la base de datos que se va a llamar WordPress y también la base, en este caso la contraseña. Ahora, ¿qué, qué red es la que yo voy a utilizar para MySQL? Para el MySQL yo voy a utilizar una red que se llama Backend, ¿sí? Y para el WordPress voy a utilizar el frontend. Entonces, creo una red Backend. Ahora, yo lo que necesito también es dar acceso a las bases de datos a la empresa a la empresa que me está contratando. Entonces, yo le voy a dar acceso por el PHP Miami. Sí, entonces me bajo la imagen. ¿Qué puerto voy a utilizar? El puerto 8084. Sí. Esto de qué depende? Depende de este contenedor, esta imagen va a depender de qué imagen, del MySQL. Y también dentro de qué red debe estar, dentro de la red backend. Ahora, para el WordPress va a depender de MySQL. Voy a bajarme la imagen WordPress. Si yo no pongo alguna versión, por default se me baja la versión latest. Esta voy a salir por el puerto 8080. Sí, voy a salir por el puerto 8080. Pero para exponer, ¿no? Aquí expongo ese puerto y esto sería el puerto 8080 por lo que le voy a salir. Es decir, esto me coge en GX y sale por el puerto 80. Entonces lo mismo en donde estoy ubicado en el directorio, en este caso el www. Aquí yo voy a crear otros volumen para poder realizar las configuraciones que yo desee. Aquí también lo que necesito es, existen ocasiones que a veces no me permite subir archivos muy pesados en el WordPress, entonces yo necesito realizar esa configuración de ese archivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para no ingresarme directamente al contenedor? Lo creo aquí un volumen. Entonces, tengo este archivo en el cual yo puedo realizar la configuración. De la misma manera, aquí va a ser nuestro dominio, pero en el caso, este es mi dominio principal. Nosotros habíamos creado un dominio o un subdominio que es shop, pero ese sería crackmasternet.com. Sí, ese sería mi subdominio. Si de pronto no nos acordamos, nos vamos acá. Sí, miren, es shop, es el subdominio, pero mi dominio principal es esta, crackmasternet.com. Entonces, esto sería aquí, entonces sería shop.crackmasternet.com. Y las credenciales para poder acceder a. Ahora, ¿qué tipo de red necesito? Necesito para el WordPress. Voy a crear una red que es front-end, pero el WordPress debe estar en red con MySQL. Entonces, ¿qué red deseo utilizar? El backend. Pero todo esto va a estar sobre la red proxy. Entonces, de esta manera quedaría configurado nuestro archivo. Entonces, una vez configurado, simplemente lo guardamos y lo ejecutamos. Es decir, lo guardamos y simplemente vamos a hacer un docker compose app-d -will.
Sí, entonces, miren, eso es la ventaja, ¿no? De como les había mencionado, de que realizar todo con el Docker, con Docker Compose, simplemente es armar el archivo. Creo que lo más difícil es eso, ¿no? Armar el archivo, porque una vez armado el archivo, automáticamente me crea toda la infraestructura. Es algo, bueno, es algo similar cuando uno se utiliza Terraform. ¿Sí? En Terraform es lo mismo, nosotros creamos nuestros archivos, nuestros manifiestos y mediante ese archivo lo ejecutamos y automáticamente nos crea toda la infraestructura independientemente del proveedor. Sí, miren, está completando ya la instalación. Sí, existen igual algunos programas en el cual yo puedo ver la propagación del dominio. Esto es necesario porque a veces la propagación del dominio, por lo general, máximo, dependiendo, ¿no? En donde lo tengan alojado, pero por lo general se demora 48 horas. Bien, estamos ya listos, casi terminando ya la instalación. Bien, entonces, una vez instalado, miren, no nos dio ningún inconveniente. Procedemos a realizar la instalación, es decir, nos vamos a nuestro explorador. Miren, es esta, ¿no? Shop.trackmaster y aquí vamos a poner el nombre shop, una clave. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, sí, empezamos la instalación. Pues aquí se está conectando ya con la base de datos para guardar toda la información y empezar la instalación. Listo, miren, entonces eh, está bien realizado. Ahora ingresamos con las credenciales y sí, tenemos creado, miren, tenemos creado nuestra página web. Ahora vamos a verificar si podemos ingresar mediante el PHP-MyAdmin, pero para esto igual tendríamos que habilitar el puerto 8084. Vamos a verificar. Miren, este es el puerto 8084, pero esto yo le habilité ya. Miren, está habilitado el puerto 8084. Bien, entonces, ¿qué puertos he habilitado? He habilitado el puerto 8084 y el puerto 8085, por el cual voy a salir con el PHP-MyAdmin. Entonces, miren, ingreso en mi subdominio shop.cloudmaster.com, el puerto 8084, y ingresamos a las credenciales son las siguientes. Sí, entonces, miren, ingresamos a nuestro servidor de la base de datos. Miren, bueno, tengo toda la información, sí, de mi página web. Entonces, hasta aquí tenemos creado la infraestructura para la empresa A. Es decir, que hasta ahora tengo esto, ¿no? Es decir, tengo creado el shop.trackmaster.com.
Ahora vamos a crear el siguiente, que es tenemos esto y nos faltaría el de capacitación. Es decir, que lo que nos haría falta es lo siguiente: capacitación.dragmaster.com.c, nada más. Sí, nos faltaría realizar esto y también que nos den acceso por el PHP Miami. Bien, entonces lo mismo, me voy a la me voy aquí. Lo único que cambiamos era esto, ¿no? So, punto. Y para el 2 sería lo mismo, ¿no? Entonces vamos acá, vamos a abrir, va a ser lo mismo, pero en este caso vamos a salir por el puerto 8085 y aquí lo vamos a hacer con el subdominio de capacitación. Sí, capacitación. Bien, entonces nos vamos de nuevo, hacemos un cd, esto es control L, un ls, page, un ls, y tenemos, entonces aquí vamos a analizar primero el Docker Compose. Este es el Docker Compose del primero, ¿no? Entonces miren, va a ser algo similar, sí, va a ser algo similar, pero lo único que va a cambiar sería esto, ¿no? Lo único que va a cambiar es el subdominio y y también el puerto con el que va a salir el PHP Miami. Entonces vamos a realizar eso. Es decir, ahora nos vamos a ingresar ¿sí? Entonces aquí hacemos un link, creamos el archivo Docker Compose, y este sería mi archivo de configuración. Entonces para esto debemos darnos cuenta de esto, ¿no? Estamos en cuál directorio, en el web.2, y también debemos verificar, bueno, esto no necesito, esto lo voy a eliminar y va a ser el de capacitación, ¿sí? Lo vamos a llamar capacitación de acuerdo al subdominio que nosotros agregamos. Bien, y esto lo voy a cambiar, simplemente lo vamos a dejar como el usuario Dragmaster y al final punto, ¿sí? Dragmaster y al final punto. Sí, lo mismo aquí, el usuario Dragmaster y aquí Dragmaster y al final punto. Y sería todo. Entonces miren, ahora lo único que hago es ejecuto el archivo, el Docker Compose, y de la misma manera, ¿no? Me empieza a crear. Miren, está listo. Vamos a ver el Docker Image. Esas son las imágenes que tengo y los contenedores que tengo creados son esos. Miren, entonces tengo un WordPress con su MySQL, tengo otro WordPress con su MySQL y tengo, miren, por cada uno tengo su acceso al servidor de la base de datos. Miren, tengo el PHP Miami. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 7 contenedores. Ahora
nos vamos al explorador y vamos a verificar, ¿no? Esto es de la primera empresa. Ahora simplemente vamos a poner capacitación, sí, capacitación, y miren, empiezo a realizar la instalación. Esto pongamos simplemente capacitación. Esto, la clave Crackmaster al final, punto, simplemente para verificar, ¿no? Hasta el usuario es Crackmaster, el correo y instalar. Bien, tenemos listo. Vamos a ingresar al administrador y también vamos a visualizar, ¿no? La página. Ya, y miren, tengo el de capacitación. Ahora lo único que vamos a verificar es si podemos ingresar, ¿no? Entonces simplemente hacemos ahora es capacitación, sí, capacitación.crackmaster, pero el puerto que tenemos habilitado es el 8085. Bien, miren, entonces hemos ingresado y miren, tengo el PHP Miami, sí, para la empresa, en este caso con su subdominio. En este caso lo he hecho con subdominios, ¿no? Software.crackmaster, la página web y el administrador de WordPress. Tengo la segunda empresa que es capacitación.crackmaster, la administración, ¿sí?, del WordPress, y por último tengo el acceso, ¿sí?, en este caso al servidor web de la base de datos. Bien, entonces de esta manera hemos realizado esta arquitectura, ¿no? Tenemos el NGX, ¿sí? Por el cual nosotros vamos a tener va a pasar todo nuestro tráfico de la red, y de una empresa tenemos su servidor web, servidor de base de datos, y tenemos el acceso a su respectiva base de datos. Lo mismo en la empresa B, para la capacitación tenemos servidor web, servidor de la base de datos, y tenemos el acceso a la base de datos. ¿Qué IP tiene mi servidor? El 192.168.1.143, pero desde el router estoy haciendo ese redireccionamiento. ¿Y por qué IP? ¿Cuál es mi IP pública? La 186.4.216.190. Y bueno, toda la configuración lo hemos realizado tanto aquí en el router, ¿sí? Y también lo hemos realizado aquí en los dominios, ¿no? Entonces creamos dos subdominios, y esto sería, bueno, una pequeña demostración de cómo se puede utilizar los contenedores y también utilizar la red de los contenedores para realizar esa orquestación. Lo único que quedaría pendiente son los certificados, pero como les digo, eso es igual fácil, ¿no? Si ustedes quieren realizar con certificados gratuitos, igual hay un script en el cual se lo realiza automáticamente, y si lo hacen con un certificado de pago, de igual manera, incluso es mucho más fácil. Simplemente esos archivos tienen que configurarles y simplemente lo agregan. Es decir, lo que ustedes tienen que realizar es esto, ¿no? Se ingresan a su servidor, y bueno, tengo otro servidor en la nube, nos ingresamos a este servidor, y lo único que vamos a realizar es, entonces este es otro servidor que tengo, ¿no? Entonces, cuando ustedes instalen, lo único que van a hacer es lo siguiente. Yo le hice con unos certificados que son de paga, y
Lo único que se realizan es lo siguiente: se crean una carpeta, si se crean una carpeta en donde van a tener todos los certificados, y dentro de esta carpeta de los certificados lo agregan sus certificados, es decir, que van a agregar lo siguiente. Entonces vamos a abrir esta carpeta de certificados y miren, aquí tengo todos mis certificados. Tengo un certificado para el dominio principal nada más. Entonces, es decir, si yo ingreso, sería crackmasternet.com. Sí, entonces miren, tengo aquí, este es el certificado, ¿no? Entonces tengo el certificado válido. Sí, el detalle, bueno, toda la ruta, bueno, información. Cuando se caduca el 2021. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? O sea, igual, si